Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Bueno, y a ver, entonces, tú te vas a Leipzig. ¿Cómo es la planificación? ¿Cómo es el previaje? ¿Cómo es la gestión en tu universidad? ¿Cómo fue todo ese tema? A ver, ya. Pero primero hablando sobre lo que es la universidad, ¿no? Ujú. He escuchado en algunos momentos, también en algunas universidades lo que hacen es, a veces hacen entrevistas como para, no sé, definir cuál es el mejor candidato para ir a una universidad. Pero en el caso de mi universidad, lo que se hizo fue básicamente mandar una postulación. Tú decidas tus tres primeras opciones y mandabas como una especie de ensayo escrito en inglés, ¿no? Claro. En el cual explicabas por qué querías ir a tu primera opción, ¿no? Porque tú tienes que ser el elegido de entre los muchos posiblemente que están postulando, ¿no? Y ya, Ujú. ese es el proceso en mi universidad, se demora un poco, ¿no? Pero te dan más o menos, la mayoría de veces, te dan una cierta cantidad de tiempo como para planificarte, ¿no? Y ya, yo creería que en ese momento, una vez que ya sabes a dónde tienes que ir, o a dónde te van a mandar en todo caso, lo primero que tendrías que hacer es comprarte tu pasaje de avión, el que te lleva desde tu continente hasta el lugar al que vayas a ir, ¿no? En mi caso yo fui primero a Madrid, por ejemplo, ¿no? Desde Lima hasta Madrid, para poder hacer un viaje previo, ¿no? Es recomendable comprar este pasaje con anticipación, porque de esta forma puedes ahorrar, o sea, para que sea mucho menos caro, ¿no? Ujú. Y bueno, hasta podrías conseguir vuelos hasta más cómodos a un mejor precio, ¿no? De hecho, yo Básicamente. tengo, yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo cuánto tiempo antes de que empiece el ciclo te avisaron a dónde ibas? O si ibas o No, no buena ibas. pregunta. Creo que más o menos 2 meses, puede ser, un mes y medio. No, 2 meses, por ahí. La verdad es que no estoy muy seguro, pero debe ser como 2 meses. O sea, algo de tiempo tienes como para elegir, ¿no? Normalmente. Sí, de hecho a mí me da risa eso porque en mi caso, que entiendo que es muy particular, o sea, una experiencia que no le deseo a nadie. De hecho, yo no sé qué pasó con la Oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad. Yo fui de los que se postuló antes de la fecha y todo el tema, se habrán perdido mis papeles, no sé. Pero a mí me avisaron que yo me iba faltando 3 semanas, y yo lógicamente no tenía alojamiento, no tenía pasaje, no tenía nada. Y después fue un tema, son experiencias que ya te voy a ir contando a lo largo de lo que vamos a conversar. Pero para mí 3 semanas, les digo que No, es carísimo. es carísimo. Carísimo. Por suerte por ahí teníamos unas millas guardadas ahí con mi papá. Entonces hicimos alguna que otra jugadita para reducir el costo. Pero sí, Pero 3 semanas para conseguir dónde vivir es complicado. también es complicado, 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 complicado. complicado. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso cuáles fueron los preparativos? Tú no tuviste que sacar visa, por lo que entiendo, por lo que me has comentado. Claro, o sea, lo que pasa es que en mi caso, cuando tengo la suerte, ¿no? De poder tener un pasaporte europeo, ¿no? Ujú. Felizmente. Eso hizo que todo el proceso sea mucho más simple, pero por lo que yo he escuchado de otras personas que estaban viajando a otros países, o de gente de mi promoción, ¿no? Bueno, era básicamente, o sea, era todo un trámite, ¿no? Era un poco más complicado, de hecho, que lo que me tocó a mí, ¿no? De todas formas. Claro, claro. Bueno, yo de hecho, como digo, yo me tuve que ir a Francia, a Reims, conseguí el cupo. Y yo tuve que sacar la visa porque con esta visa Schengen que te dan de turista no alcanza. Tú tienes que tener una visa de estudiante. Entonces Ujú. hice el trámite, que el problema fue que fue demasiado papeleo. Te diría que más papeleo que cuando quieres ir a la SUNAT a inscribir algo o a pagar cualquier formulario. Es papeleo y papeleo y papeleo. Podrías escribir un libro de varios tomos, una enciclopedia de los océanos de las antiguas, algo así con el papeleo que pedían. Pero de hecho el proceso fue bastante simple y de hecho me divertí y aprendí bastante también. Claro, ¿no? Sí. De hecho, de hecho. Y bueno, qué suerte tuviste con lo del pasaporte. Por otro lado, te quería preguntar, ¿cuáles son los tips básicos previaje? O sea, ¿qué cosas tienes que tener claras? ¿Qué usaste tú? Más o menos tenías una idea de cómo ibas a hacer, si ibas a hacer un previaje de estudios y luego un postviaje de estudios. Mm. Te ibas de frente a estudiar, llevabas con las justas y después ibas a viajar. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de gente que se va a intercambio
va a viajar, no solo a estudiar. La mayoría, digo, la mayoría, porque habrá muchos casos que solo vayan a estudiar, pero se ha puesto de moda, ¿no? Ahora las familias o las personas hacen un esfuercito y dicen, como piensa cualquiera, ¿no? Ya que estoy allá, bueno, voy a conocer un poquito, ¿no? Porque no es que vayas a Europa todos los días. Al menos no es mi caso y no Bueno, sé si el tuyo, no creo. no, tampoco, tampoco. No, de hecho que en general creo que lo que vamos a hablar mayormente en el podcast va a ser cosas para ahorrar, ¿no? O sea, algunos tips como para ahorrar. Y bueno, en mi caso, lo que sí, de hecho, ¿no? El tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Yo siempre tenía una mentalidad de, básicamente, tú tienes un día de llegada y un día en el que te vas a ir. Y en ese periodo que tienes para estar allá, tienes que aprovechar al máximo todo, ¿no? A veces tienes que dormir un poco menos y, bueno, básicamente es una gran planificación que tienes que hacer para que todo salga bien. Pero bueno, yo decidí hacer un viaje previo al ciclo, ¿no? A los cursos en sí, y después un viaje posterior a las clases, ¿no? Claro. ¿Cómo planificarlo? Bueno, tienes que llevar una cantidad de ropa necesaria como para tu Eurotrip y también para lo que vas a utilizar cuando estés allá, ¿no? Claro que también podrías comprar ropa allá, pero te puede salir un poco más caro y vas a gastar parte de tu bolsa de viaje en eso, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue llevar una maleta grande con bastante ropa que me iba a alcanzar mayormente para todos esos 6 meses que iba a estar allá. Y después o sea, primero la dejé en Madrid y después la mandé desde Madrid hasta mi ciudad, básicamente, ¿no? A través de un servicio que se llama Send My Bag, me parece, ¿Y qué tal ¿no? los costos? ¿Qué tal los precios? Creo que sí estuvo más o menos caro, como unos 40, 50 euros probablemente, pero de hecho que vale la pena porque te alivias un montón en el viaje, ¿no? En el Eurotrip previo, Ujú. porque estás cargando una mochila un poco más liviana y eso de hecho que te da más energías a la larga, ¿no? Porque son largos días que tienes que estar, ¿no? Cargando una mochila y mejor que sea liviano que sea algo pesado e incómodo, ¿no? Claro, ahí hacer un buen punto. Entonces, primer tip para cualquier persona que esté pensando en hacer un Eurotrip de más de dos, Ujú. 3 semanas o que no quiera cargar las maletas, send my bag apuntando. Porque este podcast, este episodio en particular, no solo quiere hablar acerca de la gente que se va de intercambio, porque probablemente no sean tan mi público, pero contar más o menos las experiencias y a los que piensen hacer un viaje o hayan hecho un viaje y quieren mejorar su experiencia, tener los mejores tips posibles. Bueno, entonces, ¿qué más me Ujú. puedes contar? ¿Cómo fue esta preplanificación, este previaje? ¿Cuál fue, cómo fueron tus primeros días, tu choque cultural? ¿Tuviste choque cultural? Bueno, no diría que fue tan fuerte tampoco, ¿no? O sea, no es que sea un país tan raro, de hecho que es mucho más ordenado y uno que está acostumbrado un poco al caos que hay en Lima, en Perú, ¿no? El tráfico y todo eso. Es un poco un cambio de estilo un poco fuerte, pero no diría que es algo que te descuadra tanto, ¿no? En ese sentido. Sí que durante algunos viajes por ahí, de repente hubo una que otra cosita que me sorprendió, ¿no? De otras ciudades, ¿no? Pero al menos en el lugar donde yo fui a vivir, sí era distinto, en muchas cosas mejor y una que otra también peor, ¿no? Y Sobre cómo hacer el viaje previo, yo pienso, ¿no? Bueno, hay personas que básicamente o no planifican nada y lo hacen todo a la volada, ¿no? Y hay otras personas que también planifican absolutamente todo, lo cual yo creo que ninguna de las dos está bien. Lo ideal sería tener un punto medio, ¿no? Planificar las cosas que te van a permitir, digamos, ahorrar, ¿no? Mientras con mayor anticipación hagas las cosas, compres tus pasajes, tus hoteles, en la mayoría de casos vas a poder ahorrar plata, ¿no? Entonces, mientras más planifiques, mejor, básicamente, ¿no? Pero siempre igual deja un poquito de espacio para las sorpresas, ¿no? Porque también es un viaje a fin de cuentas. claro, 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 sobre todo no conoces y por ahí estás yendo donde no hay mucho idiomas tan conocidos. No es que la gente hable español o inglés por todos lados.